Bueno, le envío un cordial saludo a todos los estudiantes. En esta videoclase vamos a abordar el tema del judaísmo. Vamos a explicar algunas de sus características y generalidades, algunas de sus prácticas, creencias. Entonces, antes de empezar con este video, pues las indicaciones de todos los videos. Y es bueno, primero que todo, aquí abajo están las preguntas que ustedes deben resolver. Y recuerden que me tienen que enviar a este correo el trabajo, pues según las indicaciones que yo le vaya dando a usted previo pues al desarrollo de este trabajo. Tengan en cuenta que este video se realiza con mucho tiempo de anticipación de la realización como tal que usted va a hacer. Entonces, sin más preámbulo, pues bienvenidos. Bueno, para poder comprender un poco acerca de la cultura judía hay que tener claro tres elementos que componen a esta cultura. Un primer elemento tiene que ver con la parte religiosa o el elemento religioso. Se puede decir que este elemento es el elemento, digámoslo así, principal, primordial, que le da como su identidad, por lo menos a nivel religioso, y por medio del cual surge, digámoslo así, esta identidad de la cultura judía, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo que son sus creencias, sus prácticas, sus rituales, toda la parte religiosa, ¿cierto? Pero también hay otro segundo elemento que es la parte étnica, que hace referencia a todo lo que identifica y caracteriza a esta cultura y tiene que ver más como con sus prácticas sociales, colectivas, ¿cierto? Su lenguaje, digámoslo así, su lengua, ¿cierto? El hebreo, el arameo, todas esas características que identifican a todas las culturas, digámoslo así, a todos los grupos sociales y que pues muchas veces pues se relaciona con la parte religiosa, pero que no necesariamente muchas veces tiene que ver con la parte religiosa, ¿cierto? Entonces ese es un segundo elemento, la parte étnica. Y un tercer elemento tiene que ver con lo que es el judaísmo secular, que básicamente dentro de eso que se llama cultura judía, digamos, hay un judaísmo que es un judaísmo secular, es decir, un judaísmo no religioso, es decir, es un grupo de personas, digámoslo así, que aunque comparten y aunque practican las tradiciones propias de su pueblo, más por su identificación con su pueblo, con su identidad judía, ¿cierto? Su vida necesariamente no es que esté regida por los principios religiosos. Entonces ese es un tercer elemento, el judaísmo secular. Digamos que un aspecto importante para tener en cuenta dentro de esto que llamamos cultura judía es que el judaísmo a nivel por lo menos religioso hace parte de las tres religiones monoteístas más profesadas, digámoslo así, más expandidas a nivel mundial y que tienen vigencia. Y aunque pues las otras dos son el cristianismo y el islam, y aunque el judaísmo como religión no tiene el número de creyentes ni de seguidores que va a tener el islam o que va a tener el cristianismo, de las tres es la religión más antigua, que por lo menos data de más de 2000 años de historia. Entonces eso es un aspecto muy importante para tener en cuenta. Algunas de las costumbres más conocidas de la cultura judía son: primero, la circuncisión. A los 8 días de haber nacido, a todo niño varón judío se le practica la circuncisión en un rito conocido como Berit Milá, pacto de la circuncisión, como símbolo del pacto entre Dios y Abraham, tal y como aparece en el Génesis. Segundo, el Shabbat. El séptimo día de la semana es el día sagrado del judaísmo y coincide con el atardecer del viernes y la aparición de 3 estrellas en la noche del sábado. Durante este periodo, el pueblo judío se abstiene de trabajo, tal como en el Génesis dice que Dios terminó el trabajo de la creación que había hecho y descansó. Tercero, romper una copa en el casamiento. En las bodas judías se rompe con el pie una copa envuelta en un pañuelo blanco para rememorar la destrucción del templo de Jerusalén hace 2000 años, donde estaban el arca de la alianza y el candelabro de 7 brazos con que se celebraba el culto hebreo en la antigüedad. Aunque el judaísmo, digamos, no es la religión más profesada, digamos, a nivel mundial, sí es la más antigua y se podría decir que es como la primera religión monoteísta en la historia de la humanidad. En ese sentido, ellos rigen su vida por 2 libros que son muy importantes. En su orden e importancia están lo que es la Torá
que se traduce como ley de Dios, también se le llama el Pentateuco, que pues son los 5 primeros libros, digamos, que en la Biblia cristiana se encuentran, que básicamente son Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Entonces, digamos, son los 5 primeros libros de la Biblia cristiana. Los judíos lo tienen como compilados como dentro de lo que ellos llaman la Torá, ¿cierto? Se cree, o digamos dentro de la creencia general que se tiene, es que eso los escribió Moisés, y ahí están, digámoslo así, establecidas las leyes de Dios pues para el pueblo judío. Entonces, en ese sentido es algo muy importante. También hay otro libro que es muy importante para ellos, que es el Talmud. El Talmud es una compilación de comentarios y análisis que han hecho los rabinos por allá en siglo VI antes de Cristo, cuando estaban en el exilio por allá en Babilonia, en donde hacen ciertas reflexiones y análisis pues de la aplicación de la ley de la Torá y de la ética, y pues que obviamente también es un libro muy importante para sus creencias, para sus prácticas religiosas como tal. Digamos que los judíos, a grandes rasgos, dentro de sus creencias más importantes que tienen, está el hecho, por ejemplo, de que creen en un único Dios. Pues de pronto redunda un poco decir otra vez que solo creen en un Dios, pero pues es como la característica más importante que tienen. Creen en un solo Dios, que consideran que es Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que está en todos los lugares, que es el único Dios verdadero para ellos. Y ellos también creen que han sido el pueblo elegido por Dios para revelarles la ley de Dios, y que ellos vivan conforme pues a esta ley. Digamos que esto es una creencia que ellos tienen muy arraigada incluso hasta la actualidad. Ellos todavía siguen esperando lo que es el Mesías, ¿cierto? Digamos que la diferencia que tienen con los cristianos es que los cristianos creen que Jesús fue el Mesías. Ellos pues no creen que Jesús sea el Mesías, pero pues sin embargo comparten cierto pasado en común. O sea, todo lo que es el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, ¿cierto? Es lo que, digámoslo así, se puede decir que hace parte, digamos, de los libros sagrados de la cultura judía. Y los más importantes de este Antiguo Testamento es lo que les acabo de mencionar, que es la Torá, o también conocido como el Pentateuco. Digamos que dentro de otra de las características que tiene esta cultura judía está el hecho de que las personas que deciden regir su vida por los principios religiosos que establece esta ley, esta Torá, este Pentateuco, a estos judíos se les llama judíos ortodoxos. A los judíos que quieren vivir de una manera no religiosa, pues como ya se los dije inicialmente, se les llama judíos seculares. La cultura judía tiene fama de ser una de las más restrictivas en el mundo. Entre las prohibiciones que tienen están las siguientes. Alimentos prohibidos. La ingesta de cerdo está prohibida para los judíos por ser considerado un animal impuro. Lo mismo ocurre con la sangre, cuyo consumo está totalmente prohibido en la Torá, por lo que no se consume ningún tipo de embutido, chorizo, morcilla, etc., que la contenga en su preparación, y para poder comer carnes deben ser preparadas al modo kosher, es decir, mediante un sagrado previo y riguroso. Los crustáceos y mariscos están también prohibidos en la Torá. El vino, que no sea kosher, en algunos casos también. Separación de alimentos. La ingesta de lácteos debe darse en tiempos específicos y nunca mezclados con la carne. Si un judío come carne, deberá esperar al menos 3 horas para poder comer leche o algún derivado. No se debe usar la misma vajilla para carnes y para lácteos. Prohibiciones del duelo. El duelo judío es sumamente específico. Debe durar 30 días, durante los cuales los familiares del difunto no pueden salir de su casa, ni escuchar música hasta cumplido 1 año luego del deceso. Los cadáveres no pueden ser cremados ni enterrados en alturas, ni enterrados parcialmente. Si un judío fallece en un atentado terrorista, debe reunirse hasta el último pedazo de su cuerpo. Otras prohibiciones del cuerpo. Los tatuajes, piercing y otras formas de arte corporal están prohibidos por la ley judía. Los niños no deben cortarse el cabello hasta cumplidos los 3 años, cuando se lleva a cabo la ceremonia del Upsherin. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del origen y la historia del pueblo judío. Pues esto en realidad va a ser una tarea titánica, porque pues estamos hablando de la historia de un pueblo de cerca de 4000 años,
y pues para resumirlo en unos minutos va a ser muy difícil, pero pues bueno, no voy a entrar en muchos detalles específicos, sino en los aspectos más esenciales, más importantes del origen y la historia, digámoslo así, de este pueblo. Entonces, pues bueno, primero que todo tenemos que hablar del personaje, digámoslo así, fundacional, originario, pues que va a dar origen, digamos, como tal, a este pueblo, que se llama Abraham. Abraham, por allá en la Biblia, en Génesis, se cuenta que era un hebreo. Hebreo era una comunidad, era un grupo étnico que se caracterizaba por ser nómada. De hecho, la palabra hebreo creo que significa sin tierra. Se dedicaban a pastorear, estar de un lado a otro. Pero se dice que Abraham, digamos, hizo un pacto con Dios, donde Dios le prometió una gran descendencia, y a Abraham se le considera el padre de la fe. Abraham va a tener dos hijos, uno primero con la sierva de su mujer, la sierva se llamaba Agar. Con esta mujer va a tener un hijo que se va a llamar Ismael. De Ismael va a venir la descendencia de los ismaelitas, o conocidos actualmente como los árabes. Tengan en cuenta que los árabes van a ser el pueblo base sobre el cual va a surgir después el Islam. Acuérdense que actualmente no son solo los árabes los que practican y creen en el Islam, sino muchos otros grupos étnicos, asiáticos, persas, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto muy importante. Pero Abraham va a tener otro hijo con su mujer Sara, que se va a llamar Isaac. Isaac va a tener a un hijo que se va a llamar Jacob, y de Jacob va a venir toda la descendencia del pueblo que se va a conocer después como los judíos. Tengan en cuenta que los judíos van a ser el pueblo base sobre el cual después va a surgir el cristianismo, y al igual que en el Islam, digámoslo así, de hecho los judíos que se pueden considerar judíos que creen en el cristianismo son una minoría, se les considera judíos mesiánicos, ¿cierto? Pero de hecho la mayoría de los judíos no reconoce a Cristo, no reconoce el cristianismo. En realidad el cristianismo es practicado y creído por pueblos no judíos, pero pues ¿de dónde viene el cristianismo? Del pueblo judío. Entonces, bueno, de esto, digámoslo así, entonces llega al patriarca Israel o Jacob. Jacob, digamos que va a tener 12 hijos, y entonces uno de esos hijos va a ser José, y pues en Semana Santa muchas veces se cuenta la historia de que a José lo vendieron sus hermanos a unos esclavistas, terminó siendo allá esclavo en Egipto, llegó a ser el segundo más duro allá en Egipto. Después se trae a todo su pueblo, a todos sus hermanos con sus hijos, ¿cierto? Y pues los tiene viviendo inicialmente bien allá, y pues hasta cuando los egipcios, creo que es Ramsés II, si no estoy mal, que los comienzan a esclavizar, y aparece este señor Moisés por allá siglo XI, si no estoy mal, antes de Cristo, y Dios a través de Moisés comienza a liderar todas estas acciones para liberar al pueblo hebreo del yugo de los egipcios, ¿cierto? Y entonces llega Moisés, les da el conocimiento de la ley, que pues en realidad siempre se dice que son los 10 mandamientos, digamos que son como los esenciales, pero de hecho la ley, la Torah, que es como yo les decía anteriormente, Génesis, Deuteronomio, Levítico, Éxodo, trae unas leyes muy específicas, son por lo menos diría yo como más de 400 preceptos que establece ahí Dios, ¿cierto? Pero entonces digamos que Moisés es el que libera, digamos, al pueblo hebreo del yugo de los egipcios. Hasta ahí todavía no se llamaban como judíos, se llamaban hebreos. Acuérdense que hebreo significaba pueblo sin tierra, pueblo nómada. Van, listo, están 40 años en el desierto, llegan, conquistan la tierra de Canaán con uno de los del grupo que se llamaba Josué. Toman la tierra de Canaán, la llaman como Israel, y desde ahí se comienzan a llamar como israelitas. Ahí va a haber un periodo como entre 2-3 siglos, los cuales van a vivir unos jueces. El más, digamos, conocido fue Sansón. Van a vivir unos reyes como Saúl, David, Salomón. Después de Salomón, con su hijo Roboán, el reino de Israel se va a dividir en dos, pero hasta antes de que se dividiera en dos, a los israelitas se les llamaba así, israelitas. ¿Por qué? Porque eran pertenecientes al Estado de Israel que habían construido después de haber conquistado la tierra de Canaán. Después de que se divide el reino con el rey Roboán y Jeroboán, que va a ser alguien que se va a levantar allá y va a competir el poder a Roboán, el hijo de Salomón, ¿cierto? Entonces comienzan a darse unas invasiones. Los asirios invaden al reino del norte, que estaba conformado por 10 de las tribus de Israel, y el reino del sur estaba conformado por 2 tribus nada más, que era la de Judá y la de Benjamín, ¿cierto? Al reino del sur lo va a invadir Babilonia por allá en el siglo VI, y desde ahí es cuando comienza a surgir el gentilicio o el término de judío para referirse a las personas que vivían en la tierra de Judá. De ahí viene la palabra judío, porque como les decía antes,
ellos se les llamaba hebreos, porque los hebreos eran una comunidad bastante heterogénea que se dedicaban a ser nómadas. Después se van a llamar israelitas, que es un grupo más reducido, que son los que van a tomar la posesión de la tierra de Canaán. Y después de que los invaden los babilonios por allá en el siglo VI, a ellos se les va a comenzar a llamar judíos, y ellos se van a autodenominar judíos. Judíos significa de la tierra de Judá, como decir colombiano de la tierra de Colombia, bogotano de la tierra de Bogotá, cartagenero de la tierra de Cartagena, ¿cierto? Es como el gentilicio, la forma de referirse así. Entonces, una vez digamos que para terminar lo del exilio, los judíos ya autodenominados como judíos vuelven a su tierra. Digamos que bueno, están bajo el dominio persa, después van a estar bajo el dominio griego, después van a estar bajo el dominio romano. Por allá en el año 70 después de Cristo, los romanos expulsan a todos los judíos de lo que era anteriormente el Estado de Israel, ¿cierto? Entonces los judíos los van a sacar de sus tierras, van a durar cerca de casi 2000 años fuera de su tierra, distribuidos entre Europa, África, Asia Menor, ¿cierto? Y digamos que hasta 1948, 3 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y pues lo del trágico holocausto nazi, el genocidio del pueblo judío, ¿cierto? Se va a crear el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel. Y entonces aquí va a surgir una nueva forma de referirse a ellos. A todos los judíos que tienen la ciudadanía israelí se les van a llamar israelíes, ¿cierto? Lo que lleva a pensar de que no todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos, porque los únicos israelíes son los que viven en el Estado de Israel y son reconocidos como ciudadanos del Estado de Israel. Hay muchos judíos que todavía están en diferentes países y pues se les llama judíos. Pero entonces esto es como para comprender un poco el origen e historia un poco de este pueblo, que es el pueblo judío. Bueno muchachos, eso fue a grandes rasgos todo lo que tenía que ver con la cultura judía. Espero haber sido claro. Si por alguna razón le queda alguna pregunta, alguna duda, por favor aquí en los comentarios me puede hacer esa pregunta, me puede comentar. Recuerde que este trabajo me lo tiene que enviar a este correo, por favor. Bueno, pues sin más que decir, pues les deseo lo mejor, que estén muy bien.